Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, está bien, está sonando bien. Buenos días a todos nuevamente. Mi nombre es Juan David Suárez, como me presentó el profesor Donaldo. Y para que me conozcan un poco, trabajo como misionero en las universidades aquí en Medellín, con una organización que se llama CRU Colombia. Y bueno, ya también hablaron de mi esposa, toda la presentación yo creo que ya fue hecha. Para mí es un gozo estar acá, es un privilegio. Y quisiera arrancar con esta predicación que he titulado Humildad para estar siempre alegres. Humildad para estar siempre alegres. Hay una pregunta que me surgió preparando esta exposición y es si como yo, ustedes también han sentido ese frío en el alma. Si ustedes también han sentido un frío en el alma. Y lo digo es porque yo imagino que han recibido malas noticias. Yo imagino que todos nosotros hemos recibido alguna vez malas noticias. Malas noticias en un país pueden ir desde las frivolidades, cosas tan frívolas, pues como que James ya no se va para el Real Madrid, sale del Real Madrid, o frívolas como que le quitaron la camisa, la malla rosa a Nairo Quintana, pero bueno, tenemos esperanza. Pero noticias mucho más difíciles, como nuestros hermanos en Venezuela que están sufriendo, como lo que pasó en Putumayo. En mi caso, y perdónenme que les cuente una anécdota personal, poco corta, pero terminé el año pasado sufriendo lo que para mí era algo totalmente nuevo, una depresión. Soy una persona alegre, una personalidad alegre, entonces normalmente no me imaginaba qué significaba estar deprimido. Y más porque había vivido, digamos, algunos éxitos ministeriales. Y fue para mí sorprendente darme cuenta cómo rápidamente ese frío se metió en el alma. Y rápidamente empecé a tener una perspectiva oscura y triste acerca del ministerio, acerca de mi vida. Y empecé a perder como ese gozo, ¿no? El texto que he preparado hoy está en la carta a los Filipenses. Lo que es llamativo del auditorio al que Pablo le estaba predicando es que ellos también estaban viviendo profundas tristezas. Pablo escribe desde la cárcel en Roma. Fue su primera comunidad fundada allí en Filipos. Y ese fundador de esa primera comunidad de Jesús allí en Filipos está en este momento el fundador en la cárcel. Pero no solo eso, Epafrodito, al mensajero que enviaron, casi muere. Y no solo esto, sino que además en medio de esto están viviendo profundas persecuciones, los están matando. La colonia en Filipos era una colonia de ciudadanos romanos profundamente nacionalistas, que cuando les decían, el Señor es Jesucristo, ellos decían, no, el Señor es César. Y el problema de eso es que eran, como digo, nacionalistas, o sea, los mataban. En medio de todo ese montón de circunstancias, estaba pensando qué panorama tan triste el que está viviendo esto. La carta está llena del mandato, alégrense, alégrense. Y empecé a ver en mi propia vida cómo el Señor me estaba diciendo, alégrate, alégrate. Miren, en una generación como la de hoy, estuve buscando datos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dicen que hay más de 300 millones de personas que en la actualidad sufren de depresión. Es la principal causa de discapacidad que hay en este momento en el mundo. Y es el que más engrosa las filas de la morbidad, que es la tasa de enfermos en una generación. Quiere decir que esa generación está sufriendo de tristeza, una profunda tristeza que se ha metido en el alma. Frente a eso parece
identificaba yo como un círculo vicioso, probablemente en mi vida, pero también lo identificaba en cómo se va dando este círculo de tristeza. Como que hay circunstancias que suceden, que no esperábamos, que se salen de nuestro control y nos llevan a experimentar esas situaciones, fracasos, dificultades, noticias inesperadas, noticias de calamidades, nos llevan a experimentar esa profundidad de la tristeza, del desasosiego, nos lleva a experimentar en muchos sentidos sufrimiento. Pero ese sufrimiento lo que muchas veces hace es que nos desconecta de la realidad. Como que nos pone en piloto automático, ¿vieron? Como que uno vive, pero más que vivir está sobreviviendo. Porque ha perdido el gozo, ha perdido el deleite. En muchos sentidos me sentía muy cansado. Y creo que eso es parte de la depresión. Que uno empieza a sentirse cansado, agotado. Como que le cuesta vivir, le cuesta dar pasos. En medio de eso, uno de los factores que se dispara es el estrés y la ansiedad. Encontraba algunos datos que para mí fueron chocantes. La principal causa de enfermedades en esta generación es la soledad. Y la soledad es porque me desconecto del otro. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que la tristeza lo que hace es centrarme en mí mismo, centrarme en mi historia, mi dolor, mi sufrimiento. Y naturalmente la respuesta que tenemos es empezar a pensar en nosotros mismos. Primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Cómo puedo solucionar esto yo sin necesidad de otros? Y eso me lleva precisamente a más malas noticias y entonces de nuevo, más sufrimiento, más dolor, más tristeza, más soledad y de nuevo empieza como ese círculo vicioso. Frente a eso, frente a que esa tristeza nos lleva al aislamiento y a la depresión y nos mete en un círculo vicioso donde nos concentramos en nuestros propios deseos, en nuestra propia historia, el Evangelio nos recuerda que necesitamos despojarnos y morir, recibir ese apoyo de una comunidad, reconocer nuestras debilidades, reconocer lo vulnerables que somos, lo limitados que somos y sumarnos a su historia haciendo parte de esa comunidad. Frente a esto, quisiera invitarlos ahora sí a la lectura del texto, Filipenses 2, del 5 al 11. Vamos a leerlo. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, Él se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, pero la muerte en exceso, la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay tres momentos en esta historia que quisiera resaltar. Lo primero es cómo debe ser nuestra actitud. Y si lo comparáramos con una actuación, y creo que lo voy a hacer a tres escenas, es una actuación, es la historia de Dios. Y si hablamos de la historia de Dios, la invitación es cómo debe ser nuestro papel, cómo debe ser nuestra actuación. La primera debe ser como la del autor. Debe ser como la del autor y director de la obra. ¿Por qué? Es la segunda. Porque Él es la razón de la historia y yo soy parte de su historia. Y la tercera, para que Él se lleve todos los aplausos. Así entonces, bueno, vamos a empezar. Lo primero, la primera palabra que nos dice allí en el versículo 5 es la actitud de ustedes. La actitud de ustedes tiene que ver con, la Reina Valera lo traduce como sentir, la NBI como actitud, pensar. Es un sistema de pensamiento, es una mentalidad que yo tengo. Quizás podríamos decirle la perspectiva que yo tengo frente a.
o una manera de entender, de asumir la realidad. Cuando yo entiendo que Dios me llama a tener la forma de pensar que Él tuvo, Jesús me dice, ten tú la misma manera de pensar que yo tuve. Lo primero es que entiendo, primero, es su historia. En muchos sentidos lo que yo he querido hacer es vivir mi propia historia, pero Jesús me dice, no, es mi historia. Yo soy el creador, yo soy el redentor y yo soy el rey soberano. Esa historia se trata de mí. Frente al dolor y frente al sufrimiento, lo que yo quiero hacer es crear mi propia historia. Empezar a enfocarme y centrarme en mi propia historia. Y Jesús me recuerda, no, esto se trata de mi historia. Y si yo no soy el centro de la historia como quisiera hacerlo, entonces eso me pone a pensar, ¿qué es entonces mi papel? Y eso se conecta directamente con la humildad. Encontré una definición de humildad que me gustó mucho. Y es, humildad no es pensar menos en mí mismo, no es pensar menos de mí mismo, es pensar menos en mí mismo. Justo antes de la sección que les leí, hay un mandato que Pablo le está diciendo a los filipenses. Les está diciendo en el versículo 4, en el versículo 3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¡Qué mandato! Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Me llama mucho la atención porque quita el centro de mí mismo. Me dice, tú no eres el centro de esta historia, pero además me pone a pensar en el otro, y me pone a pensar en el otro como superior a mí mismo. Y la única forma en que yo puedo ver al otro superior a mí mismo es cuando, viendo a Jesucristo y entendiendo lo pequeño y necesitado que soy, puedo ver la necesidad que tengo del otro para que venga y me ayude. Es la única manera en que yo puedo ver a Jesús y a los otros como superiores a mí mismo y entender mi necesidad. Es algo así, si me permiten, como el poeta y el poema. Somos poema de Dios, somos ese poema de Dios. Él es el poeta. Si el poema dejara de existir, y eso es lo que está pasando, y eso es lo que están luchando los filipenses, están siendo perseguidos, se preguntan sobre la salvación, incluso este texto está metido dentro de un análisis sobre la salvación. ¿Qué pasa? ¿Para qué somos salvos? Pablo está debatiéndose sobre la vida y la muerte y se pregunta, ¿será que es mejor irme con Jesús? Por supuesto que es mejor irme con Jesús, pero gracias a Dios prefiero quedarme con ustedes para el jubiloso avance de su fe. Estoy aquí para el jubiloso avance de la fe, el jubiloso avance de la historia de Dios en esta macrohistoria. Y eso a mí me conecta con una realidad. Y es que si Dios tiene esta metanarrativa, esta creación, caída, redención y total consumación, claro, hay sufrimiento porque yo estoy en medio de dos tiempos. Yo estoy en ese ya, pero todavía no. Yo estoy en ese ya vivo la redención de Jesucristo, pero todavía estoy en este cuerpo de maldad, todavía sufro, todavía vivo esas persecuciones, todavía no he sido librado de este cuerpo de maldad. Y frente a esa realidad, mi esposa estuvo recientemente en África y una de las reflexiones más bonitas que pasaba era que allí los musulmanes entienden claramente que cuando se convierten, Dios es superior a la vida misma. Yo creo que en Occidente nosotros tenemos todavía mucho ese diálogo, porque es como que Dios es la vida sobre todas las cosas, Dios sobre la vida misma. Dios sobre la vida misma. Incluso si tú murieras, la historia de Dios no se acaba. Y esa es la esperanza que tenemos. Poema y poeta. Lo segundo es lo que desarrolla del verso 6 hasta el verso 8. Porque Él es la razón de la historia y yo soy parte de su historia. ¿Por qué debo vivir su historia? ¿Por qué me sumo a su historia? Primero porque Él la vivió. El autor vivió la historia. No nos está pidiendo algo que Él mismo no haya hecho. Y es que, ¿qué significaba que Dios viva la historia? Primero, que Dios no se aferró a la realidad de ser Dios mismo y de estar exaltado en la gloria de Dios, sino que se despojó, se vació, se anonadó, se quitó de su gloria, se despojó de eso para hacerse humilde, se hizo siervo. Y eso es lo que implica, se humilla
hace parte, se mete en nuestra historia, irrumpe en nuestra historia como un personaje más. Pero además, Él obedece y nos muestra que vive una vida como solamente Dios hubiera podido vivirla, obedeciendo en todas las cosas y muriendo, pero no solamente muriendo, muriendo de cruz. Esa muerte implicaba la mayor de las humillaciones, la mayor de las ofensas, la mayor de las ofrendas, era ser exhibido en público de la manera más baja, más vil, menospreciado totalmente. Si Él hizo esto, si Él en vez de aferrarse como nosotros, Adán, Génesis 3, que es puesto en la creación para juzgarla, para ser mayordomo en ella, y lo que Él dice es, no, yo quiero ser como Dios. Jesús, en cambio, lo que hace es, siendo Dios, se despoja a sí mismo. Pero no solo esto, sino que se encarna. Y además de encarnarse, muere en una cruz. Pero por esa muerte de cruz es que yo soy redimido y por esa muerte en la cruz es que yo tengo vida. Si eso es así, entonces yo debo vivir su historia. Y toda la carta de Filipenses se trata de eso. Ustedes y yo somos llamados a vivir la historia de Jesucristo. Ustedes y yo somos llamados a renunciar a mí mismo, renunciar a nosotros, lo que muchas veces va a implicar en medio de un contexto de sufrimiento, renunciar a esa tristeza, renunciar a eso que nos hace centrarnos en nosotros mismos, a ese egoísmo, y dejar de chicanear pensando que nosotros podemos. Esta sociedad está llena, exalta, como dice el capítulo 3 en el versículo 19 y 20, somos enemigos, parece que nos comportáramos como enemigos de la cruz. Nos enorgullecemos de lo que es nuestra vergüenza. Queremos dar a pensar que somos fuertes, que somos todopoderosos. Y en medio de esa cultura del grande, del yo puedo, del tú eres fuerte, Dios nos recuerda, tú por el contrario, en esta generación. Miren, yo mismo, frente a la situación de dolor y frente a las circunstancias y frente a esta generación, lo que quiero hacer muchas veces es, yo me enseñoreo, yo juzgo a los demás y yo les digo, los valoro o los rechazo más bien. Y también lo más triste es, me enfoco en mí mismo, en mi deleite, en mis sueños, en hacer mis planes, en vivir mi historia. El autor Theo Donner y Salvador de Lutri dirían nihilismo, consumismo y hedonismo. Las características propias de esta posmodernidad, de esta generación. Pero lo que nos está diciendo es que cuando renunciamos a nosotros mismos y asumimos nuestro papel, ¿y cuál es nuestro papel en esta historia? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestro rol a jugar? Asumir primero que somos humanos, no somos Dios. Y que por eso somos limitados, por eso somos dependientes y necesitados. Y por eso necesitamos profundamente una comunidad que nos diga en qué necesitamos crecer a la estatura de Cristo Jesús. Necesitamos una comunidad a la cual ver como superiores, a la cual decirle, necesito tu ayuda para vivir esta vida. Y eso es totalmente chocante con mi realidad de yo puedo, yo lo logro, esta es mi historia, que nadie se me meta, aquí yo soy el dueño. Cuando Dios me mete en su historia y me doy cuenta que yo no soy el de los aplausos aquí. Por último, ¿para qué? ¿Para qué vivir esa muerte? ¿Para qué renunciar y para qué morir? Para que Él se lleve todos los aplausos. Si yo me empiezo a deleitar en los aplausos de Dios, y si me permiten, tengo una ilustración. Estaba viendo el Giro, ¿no? El Giro de Italia. A mí me llamaba mucho la atención esa imagen, cómo estos gregarios, estos compañeros de equipo, muy buenos, podrían dárselas de que yo gano, lo que hacen es decidir perder para que otro gane. Eso a mí me chocaba muchísimo, pero ilustra muy bien cómo nosotros,
no somos los que no queremos llevarnos los aplausos, nosotros no somos los que debemos ganar. Ganamos aplausos o nos sumamos a los aplausos por la victoria, sí, pero por la victoria del que debe ganar, no por nosotros ganando. Ahora bien, en esa imagen de deleitarnos en sus aplausos, ustedes han leído el Catecismo de Westminster cuando empieza. ¿Para qué vivimos nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Para disfrutar a Dios, para glorificar a Dios y disfrutar de Él. Para que por medio de disfrutar de Él eternamente, lo glorifiquemos eternamente. Para que por medio del deleite podamos glorificarlo en todas las cosas. Para que por medio de la celebración, eso en medio de una realidad de sufrimiento y en una realidad de dolor, donde Él le dice a los mismos filipenses, Dios les ha dado no solamente el que crean en Él, pero también el sufrir por Él. Cuando participamos de sufrimientos, como Jesús mismo nos dice, eso es un regalo para ustedes, lo está haciendo precisamente para llevarnos a recordar que necesitamos depender de otros. Pero, y la historia no acaba ahí. En medio de que aprendemos a vivir en medio del sufrimiento, nos deleitamos. ¿Cómo se deleita uno en medio de las pruebas y los sufrimientos y el dolor? Y yo creo que ese es un llamado, pues, ¿cómo Pablo se atreve a decirle a los filipenses, disfruten, alégrense? Pero si me están matando, Pablo, alégrense. Les repito, alégrense. Yo creo que tiene que ver con que nosotros al reconocer lo dependientes que somos y lo necesitados que somos, entendemos la gracia de Dios. ¿En qué sentido? La cruz, como termina el versículo 8, muerte y muerte de cruz, nos regaló una visión de la gloria de Dios mucho más amplia, que ni siquiera el universo mismo podía habernos regalado. La cruz nos muestra la gloria de Dios al revelarnos su gracia. Claro, el universo nos muestra lo majestuoso que Él es. El poema nos muestra las características hermosas de ese poeta. Nos muestra lo grande y maravilloso que es Él. Pero a Él, ese poeta, hacerse parte de la historia y morir de cruz, nos muestra una dimensión de la gloria de Dios que hasta ahí había sido totalmente desconocida. Y es la gracia del que no se lo merece. La historia de Dios, que es dioscéntrica de principio a fin. Esa historia de Dios en ningún momento su plan de salvación es acerca de nosotros. Nosotros no somos el centro del plan de salvación. Él se lleva los aplausos. Me atrevo a pensar en lo que alguna vez leí de Chesterton, y es que fue Dios mismo el que se ideó un plan para darse mayor gloria a Él mismo, por medio de crear incluso de la caída y la redención para su gloria. Él mismo es el centro de esa gloria y es el mismo centro del deleite. ¿Qué significa eso? Que entonces mi papel, si yo lo quiero vivir al máximo y quiero vivir esta vida a full, al 100%, quiero salir de esta depresión, por Dios, y quiero sumarme, ¿cuál es mi papel? Fajarme al darle todos los aplausos a Él. Fajarme en hacer mi papel. Si me permiten, fajarme en ser el mejor gregario, en la ilustración del ciclista. Fajarme en ser como ese Juan el Bautista que allana el camino del Señor para su segunda venida. Fajarme para construir esa gran ciudad donde Él va a ser el Señor de todas las cosas, rindiéndome yo primero, mi vida, en todas las áreas, a Él. Me sumo a su historia, al rendirme a mí mismo y vivir su historia para su gloria. Y eso, al entender su gracia, me suma a una historia de redención, a un mandato cultural. Me devuelve a esa imagen de Génesis, en Génesis 2, 1 y 2, donde yo había sido puesto en medio de este mundo para llevar su imagen a todas partes. Y me conecta con su gracia y con su gloria. Apocalipsis 21 muestra cómo esa redención, esa nueva Jerusalén que desciende del cielo, esa Jerusalén, esa ciudad celestial a la que yo espero vivir y en la que espero disfrutar totalmente. Si eso es así, si celebrar toda su obra al reconocer que la historia es dioscéntrica
en todos los sentidos y siempre ha sido Dios-céntrica, yo podría decir como que el llamado de Dios, la voz de Dios, es que yo sea, como diría Piper, hedonista cristiano. Ya no hedonista pensando en mí mismo, sino como por medio de la obediencia, así como Jesús, que fue obediente y obediente hasta la muerte, yo hoy por medio de la obediencia, por medio de obedecer su plan de depender de otros, de ser un necesitado, de reconocer mis necesidades, de reconocer la necesidad de ser humilde, al humillarme a mí mismo y servir en su plan, en su historia, yo puedo disfrutar profundamente de Él. Me acuerdo cuando los que han leído Cartas del Diablo a su sobrino, creo que se llama así en español, cuando el escrótopo le dice el diablo grande le dice al jovencito, le dice, no lo dejes disfrutar, él va camino a la granja y va caminando y le dice, no lo dejes que vea las flores, no lo dejes que disfrute, impídeselo. En muchos sentidos, el llamado que Dios nos está haciendo hoy es a que muramos, sí, a morir, a mortificar, incluso esa tristeza profunda del alma, a rendir nuestra profunda tristeza para vivificar, para sumarme a su plan, vivificando, sirviendo, siendo humilde, reconociendo mi posición en esta historia. Y pudiendo, como termina esta porción que es hermoso, dándole que ante todo el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y esta imagen totalmente de Apocalipsis, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Ok? Entonces, pequeño resumen. Si vivimos en una generación de tristeza, si vivimos en una generación que está aislada y que vive en un profundo círculo de tristeza y de depresión que lo lleva cada vez a estar más aislado, el Evangelio nos recuerda la necesidad de despojarnos y morir para aprender a depender de otros y sumarnos a su plan al humillarnos a nosotros mismos y vivir una vida de humildad profunda al reconocer mis necesidades, recibiendo apoyo, sumándome a su historia, sumándome a la necesidad de una comunidad. ¿Y esto cómo lo hace? Al tener la actitud de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor, de Él se trata la historia. ¿Y para qué? Para que yo pueda disfrutar de Él al darle toda la gloria. Jesucristo no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Más bien se despojó de sí mismo. El llamado entonces que quizás Dios nos está haciendo es: ¿hasta qué punto nosotros necesitamos hoy despojarnos de nosotros mismos? Quisiera terminar, si me lo permiten, si cerramos nuestros ojos. Y le preguntamos al Señor: ¿hasta qué punto nosotros hemos estado centrándonos en nuestra propia historia? Y necesitamos reconocerlo a Él. Y reconocer que esta es su historia. Dejar de centrarnos en nuestra realidad de sufrimiento, de dolor o de orgullo y vanidad, independencia. Y reconocer lo débiles y dependientes que somos. Quizás en muchos sentidos también es necesario que nos preguntemos, o nos hemos estado preguntando, ¿cuál es nuestro papel entonces? ¿Cómo podemos
hacer que Él se lleve todos los aplausos. Y quisiera pedirles que le pidan al Señor que esta semana, que este tiempo que queda, ustedes puedan decidir morir a algo, pero también vivir al servir a otros y deleitarse. Alégrense en el Señor. Alégrense. Señor, te doy muchas gracias por llamarnos a tener tu actitud. Llamarnos a actuar y vivir y pensar de la manera en que tú lo hiciste. Al sumarnos a tu historia y decidir renunciar a nuestra propia historia. Y sumar nuestros dones, talentos, habilidades para que tú te lleves toda la gloria, para que tú seas el exaltado, para que al vivir al 100% mi vida en el deleite tuyo, pero no para mis aplausos, no para mi gloria, sino para que tú te lleves la gloria. Para que mi único punto de comparación seas tú, Señor. Y al reconocer lo pequeño y débil que soy, entienda lo necesitado que estoy de mis hermanos.